esto quisiera agradecer la presencia hoy de Rainer Ruble. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainer, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha marcado y dejado huellas profundas, ¿no? Entendemos nosotros que el conflicto armado interno ha reproducido de algún modo una violencia que está ahí latente siempre y que siempre se ha expresado además contra las poblaciones en mayor situación de desventaja, como han sido en las poblaciones étnicamente diferenciadas en la zona andina y especialmente en Ayacucho, ¿no? De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hemos tenido aproximadamente 70.000 víctimas producto del conflicto armado interno, ¿no? Hemos tenido aproximadamente 16.000 desapariciones forzadas. Se refiere a que puede haber cerca de 5.000 lugares de entierro clandestino. Hemos visto también nosotros, y lo conocemos por experiencia propia como peruanos y peruanas, que el cierre del conflicto armado no se ha producido en los términos que hubiera, digamos, se hubieran dado si es que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación efectivamente se hubiesen hecho realidad. Entendemos que uno de los temas planteados por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha sido justamente la necesidad de desarrollar políticas de memoria para poder orientarnos hacia una sociedad que pueda vivir o convivir pacíficamente, y más bien lo que hemos tenido, entendemos algunas personas y algunos espacios, digamos, vinculados a estos temas, que lo que se ha mantenido es una situación de continuidad del conflicto bajo otros términos, ¿no? Es decir, hemos tenido una continuidad en el sentido de identificar siempre al otro como el responsable de los males y las desgracias del país. En ese sentido, justamente las poblaciones en mayor situación de desventaja, las poblaciones que han sido de alguna manera ignoradas, invisibilizadas o violentadas por el propio Estado, han sido también en el periodo post-conflicto parte de la continuidad de entre comillas, esta guerra en el actual contexto, ¿no? Hoy podemos, por ejemplo, evidenciar esta continuidad en el discurso del negacionismo, que rápidamente puede identificar en algunas voces de las víctimas a terrucos o terrucas, como se ha sostenido en múltiples oportunidades, incluso por miembros que cumplen alguna función del Estado, como son los miembros del Congreso de la República. ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a un escenario de polarización creciente que no nos lleva a construir las bases sociales, culturales, que le den legitimidad a la recuperación del pasado, justamente para poder afirmar la democracia y para poder convivir en paz? Creo que esa es una de las grandes interrogantes que tenemos y que le hemos planteado a Rainer Ruble, y es lo que hoy día de alguna manera vamos a dialogar alrededor de esta gran interrogante. Con esto es que hemos planteado la necesidad de tratar, discutir las experiencias de políticas de memoria que se han presentado, que se han desarrollado
en otros contextos que han avanzado en ese sentido, habiendo sufrido experiencias trágicas de conflicto armado interno o incluso de guerra. ¿Sí? Con esto presento a nuestro panel. Además de Rainer Uhle, nos va a acompañar hoy Manuel Burga, que es el director del Lugar de la Memoria y es un destacado y reconocido historiador en nuestro país, además de ex rector de San Marcos y vicerrector de la Universidad Ruiz de Montoya. También tenemos a Ruth Borja Santa Cruz, historiadora y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y además una colaboradora de aquí, del Lugar de la Memoria. Y a José Carlos Agüero, escritor e historiador y también una persona, digamos, cercana al Lugar de la Memoria y miembro, entiendo, de algunos o varios grupos que han trabajado estos temas en nuestro país. Creo que mejor panel de comentaristas no podíamos tener seguramente. Con esto, gracias por su presencia e invito a Rainer Uhle para que haga su presentación. Sí, por favor, ¿podrían acercarse quienes están atrás para estar más próximos aquí a los panelistas y a Rainer? Se lo vamos a agradecer. Rápidamente, Rainer va a disponer de entre 25 o 30 minutos e inmediatamente los comentaristas. También puedo invitar a los comentaristas para que suban, por favor. ¿Sí? José Carlos, Manuel, Ruth. Buenas noches. ¿Me entienden? Más o menos. Creo que es así es mejor. ¿Está bien? ¿No hacen caso a la invitación gentil de Tito Procamonte de acercarse un poco más? Me siento tan perdido aquí arriba. Sin ustedes, por favor. Bueno, me han pedido a hablar un poco sobre las políticas públicas de memoria desde una perspectiva algo general. Y realmente no me voy a referir tanto al Perú o a este lugar, porque en compañía de autoridades tan ilustres como están aquí arriba sería muy atrevido, pero en el debate después tal vez podemos entrar un poco en esos detalles. Más bien he tratado de presentarles algunas ideas un poco sistemáticas sobre lo que se entiende por una política pública y especialmente que yo entiendo por una política pública de memoria. Y como Tito Procamonte me ha introducido, entre otras, como miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas, me toca decirles que, por supuesto, aquí hablo a título exclusivamente personal y no institucional. Creo que es lógico. Hablo como académico y no como miembro de un comité de Naciones Unidas. Bueno, ¿qué es una política pública? Creo que las políticas públicas se refieren en general a áreas de política en el sentido de lo que en inglés se dice policy y no politics, que es la política de partidos, la política de controversias públicas, etcétera, sino de políticas en ciertas áreas. Y esos en su conjunto se llaman políticas públicas. Siempre me llama la atención esto y por eso lo menciono, porque en mi pobre idioma alemán
no conocemos esta palabra, simplemente no existe. Tenemos política de defensa, de agricultura y de todas cosas, pero no tenemos un término general para todas esas políticas. Por eso siempre me fascina que ustedes lo tienen un concepto de lo que es una política pública. Bueno, en ese sentido, me pregunto o me he preguntado por qué añadir al término policy, public policy, política pública. ¿Qué es la diferencia entre una política y una política pública? Obviamente también hay políticas de Estado y como son dos términos no es lo mismo. ¿En qué consiste entonces lo público? Yo creo que lo público quiere decirnos que es más que una política de Estado. Es una política que puede ser mantenido, dirigido, impulsado por órganos del Estado, sea el gobierno u otros, pero es más, que tiene que incluir grupos de la sociedad civil, pueden ser grupos de interés, empresas, sociedad civil, etcétera, especialmente también los órganos especializados en la rama en la cual estamos diseñando una política pública. Entonces, último, en ese sentido, las políticas públicas se desarrollan, se diseñan cuando hay que resolver algo, cuando existe un problema o un reto. No en todas las áreas que nos interesan hay políticas públicas, pero cuando hay un reto debemos desarrollarlos junto con las entidades públicas y creo que la memoria es una de esas áreas donde sí hay que resolver algo. Entonces, cuando no hay problema, no hay política pública y cuando no hay ninguna solución, tampoco habrá, porque simplemente no existe. En ese sentido, también la política de memoria, la política pública de memoria, trata de dar respuestas a un área de cuestiones, de problemas que requieren resolución. Y como ya decía, puede ser impulsada por el Estado, pero de todos modos requiere la participación de muchos actores más, requiere un cierto consenso, y vamos a ver qué tan importante es consenso o no consenso, y no puede ser una cosa que se desarrolla desde arriba para que se imponga en los estratos de la sociedad. En la segunda parte voy a hablar un poco de algunos que podríamos llamar instrumentos de una política pública de memoria. Son muchos y no voy a entrar a todos, pero destacar algunos que son además bastante conocidos y en el Perú seguramente obvios, a comenzar con lo que es la comisión o una comisión de verdad, que hay ya tantos, ¿no? Creo que ya hemos perdido un poco la cuenta, pero más de 50 seguramente han surgido en las últimas décadas en el mundo y la peruana es una de las más importantes. Pero como tantas otras, la Comisión de Verdad, como se recordarán, fue fruto de un debate intenso, de esfuerzos de formarla, de controversias también, de distintos intereses confluyentes o controversiales, y eso creo que es el caso normal y me parece bien. Si no es así, si simplemente se decreta una comisión de verdad y nadie protesta, entonces probablemente es una comisión de verdad con poco impacto y con poco impacto en una política pública de memoria. También hemos visto en los muchos casos analizados que los mandatos y las composiciones de esas comisiones de verdad pueden ser sumamente diferentes, ¿no? Hay de todo. Hay mandatos muy restrictivos en cuanto al tiempo, en cuanto también al mandato temático. Recuerden que la famosa Comisión del Nunca Más en Argentina solo tenía el mandato de analizar el tema de los desaparecidos, nada más. La chilena
tenía competencia para desaparecidos y asesinatos, pero no explícitamente no la tortura, etcétera. Hay diferentes modelos y restricciones y también sobre el tiempo, ¿no? Normalmente las comisiones de verdad tienen un mandato temporal claramente definido. En el caso de Perú fue así, Chile, Argentina también. El caso colombiano de la comisión reciente que nace ahora es un poco más complejo porque el inicio, dice, es el inicio de la confrontación armada. Estoy muy curioso a ver en qué año definen los comisionados el inicio del conflicto armado en Colombia. Ya vamos a ver. Pero hay también comisiones de mucho más alcance. En Isla Mauricio han establecido una comisión de verdad cuyo mandato comienza con el inicio de la colonización de la isla por los franceses, ¿no? O sea, en el siglo XVI, creo, o XVII. Harto trabajo, pero da muchas posibilidades de ir por las causas. Bueno, esencial es la participación de la sociedad civil. Si bien se nombran personalidades de renombre, de reconocimiento, siempre es crucial para el valor, la calidad de un informe de una comisión de verdad, realmente abrir las puertas a todos los interesados a participar y a tener voz en ella. De eso también depende el peso que finalmente el informe de una comisión, ¿verdad?, tiene en la sociedad, entre otras cosas. Pero ese resultado de las comisiones de verdad es, por cierto, un elemento básico de cuando existen comisiones de verdad, de una política pública de memoria en ese país. Y ahí hay posibilidades, pero... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainer Ruhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainer, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainer Ruhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainer, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainer Ruhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainer, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainer Ruhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro
del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada
de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Reinhard, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Reinhard Uhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Reinhard, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Reinhard Uhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Reinhard, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Reinhard Uhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Reinhard, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Reinhard Uhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Reinhard, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Reinhard Uhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Reinhard, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Reinhard Uhle. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Rule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Rule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Rule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Rule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Rule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Rule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.
Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Debemos agradecer también a Carmen Cardosa, que ha facilitado, digamos, la mediación, el contacto, para poder tenerlo presente aquí, a Rainar, junto con nosotros, también para reflexionar sobre algo que es muy importante. ¿Cuál es el lugar de la memoria en el país? Además, en un país que ha atravesado un conflicto armado interno que nos ha... Yo quisiera agradecer la presencia hoy de Rainar Ule. Él es un politólogo especialista en temas de memoria y derechos humanos. Es además miembro del